Muy buenas tardes. En el día de hoy quiero mostrar lo referente al reto de la semana número 4. Como tal, he elegido la opción número 1, en la cual vamos a ver con respecto a la historia de Toyota y adicionalmente con respecto al video de Steve Jobs versus Bill Gates. Vamos a iniciar con el video referente a Toyota. Toyota como tal tuvo una historia de un linaje, por decirlo así, fue padre, hijo y fue llevándose así hasta llegar al éxito que conocemos hoy en día de esta marca de automóviles. Básicamente empezó con el señor Toyoda, el cual en un principio, aquí lo podemos ver en el área de planeación, creó bocetos para la creación de telares. Esto dado pues que estaba observando a su madre trabajar y observaba que había una forma más óptima de llevar a cabo el empleo. Como tal, voy a concentrarme inicialmente en las planeaciones que él tuvo, en todos los proyectos que él llevó a cabo, cómo los organizó, cómo los llevó a cabo y digamos la forma en que los controló, es decir, cómo podría mejorar a partir del proyecto que elevó en cada aspecto. Básicamente en la área de planeación, él hizo una investigación sobre la producción del automóvil, él quería conocer más acerca de esa producción, de cómo llevar a cabo, cómo construir y cómo generar un automóvil en Japón, dado que pues el señor Toyoda es de Japón. Él digamos que tenía algo en la cabeza y que básicamente es que al menos una persona debe tener un gran proyecto en su vida, y fue una de esas palabras que se mencionaban en el video. Y digamos que una forma en la que él planeó un éxito en su empresa fue mediante conocer el mercado en Estados Unidos, ya que él en cierto momento de su vida viajó a los Estados Unidos, donde fue que se fijó en la producción de automóviles. De ahí surgió, digamos, ese amor por construir automóviles. Ahora, ¿cómo empezó a organizar, a llevar a cabo estas ideas, como, digamos, plasmarlas más en el papel? Por ejemplo, en el área de 1933 estableció un departamento automotriz para empezar a crear los automóviles. Adicionalmente, en 1934, él estableció, digamos que generó y creó el primer prototipo de motor, es decir, que ya estaba empezando a crear, digamos, partes de un auto, ya estaba llevando un poco más a la realidad el sueño que él tenía. Y adicionalmente, pues ya digamos, cuando empezó a crear su empresa, empezó a establecer una red de concesionarias, también creó una división de ventas independientes y adicionalmente estableció el orden de las máquinas con el fin de sacar el mayor provecho y obviamente la mayor eficiencia y efectividad, además de ser eficaz obviamente. Ahora, ¿cómo lo dirigió? ¿Cómo lo llevó a cabo? ¿Cómo empezó a darle orden a esas ideas? Básicamente, a partir de decisiones que, por ejemplo, cuando estuvo en un principio creando sus telares automáticos, usó fondos vitales para la investigación y desarrollo, que sin embargo generaron un pobre rendimiento financiero. En 1930 él llevó a cabo la construcción del automóvil, empezó el proceso y adicionalmente cuando empezó a tener su éxito, bueno, digámoslo no como tal un éxito, sino que empezó ya a tener más en forma material, más en forma tangible el proyecto del automóvil para conseguir fondos porque necesitaba una nueva planta ensambladora. El señor Toyoda puso a la venta acciones, es decir, tomó la decisión de poner acciones a la venta en su compañía. Adicionalmente, ya a finales de los años 40, cuando el éxito no estaba siendo el óptimo, el señor Toyoda como tal empieza a reducir salarios, toma la decisión de empezar a reducir los salarios y digamos que un hito, digámoslo en el sentido de que fue un suceso, fue que abrió la primera concesionaria en Estados Unidos, la cual sin embargo tuvo un fracaso en su primer año. Ahora, ¿cómo controló él estos procesos, estos proyectos? ¿Cómo elaboró una mejora continua de lo que acaba de realizar a partir de todo este proyecto? Al cabo de 3 años, cuando estaba en el proyecto de los telares, trabajó para hacerles mejoras continuas, es decir, cuando empezó a ver que podía sacar provecho de los telares, es decir, de poder tener un mejor aprovechamiento y una mejor eficiencia en el proceso, empezó a estudiar, a analizar y empezó, como lo mencionaba, a crear una nueva forma de construir telares, de ser más eficientes. Ahora bien, él también cuando estaba en el proyecto de Toyota,
él tuvo la decisión basado en todo lo que había generado, en los fracasos, en las malas prácticas, en establecer el cierre de dos ensambladoras, dado que lastimosamente eso podría afectar en demasía su capacidad, digámoslo en ese caso, su capital. Ahora, cuando ya empezaron a desarrollarse, ya esto sí es cuando estaba el hijo del señor Toyoda, él toma la decisión de contratar un jefe de sección en el taller de motores, como bien lo menciono, para ser más eficiente, generar más productividad y adicionalmente tener mayor enfoque en el proceso. Y ya algo, digamos en particular, que es cuando el señor, o bueno, la marca Toyota empieza a venderse en Estados Unidos, él empieza a visualizar que hay que hacer una mejora en los carros, dado que los carros en Estados Unidos tienen que tener la capacidad para poder andar en carreteras. Eso fue algo muy importante que él detalló y que también lo hizo para mejorar, es decir, control de calidad total de Toyota, como él lo mencionaba. Ahora bien, aquí tenemos en el segundo video lo que se planteó desde estos dos grandes genios, Steve Jobs por la parte de Apple y Bill Gates en la parte de Microsoft. Para iniciar quisiera pues como mencionar que en el video se puede ver que en un principio ellos dos tuvieron una relación muy estrecha, digamos que estaban empezando al mismo tiempo en esto relacionado con las máquinas, los computadores, los softwares, etcétera. Ahora bien, vamos por la parte de Steve Jobs. ¿Qué podemos destacar en el área de planeación? Él tenía una meta, digamos que era un plan, y es como un plan de vida o un proyecto en el cual tenía para las familias, y es que era algún día cada hogar tendría una computadora personal. Él como tal se lo planteaba. Aquí destaco algo y puede ser de pronto inentendible con el fin de ser un poco cronológico, y es que en el momento en que empiezan a desarrollar los software, como tal, Steve Jobs aprovecha lo que ha visto en Xerox. Xerox es una compañía como tal de computadoras que estaba establecida en Estados Unidos, y él descubrió algo que fue lo de las interfaces gráficas, que posteriormente lo fue a, digamos, a homologar en su compañía. Ahora, ¿cómo él empieza a establecer, cómo él empieza a organizar estos proyectos? Básicamente, él empieza con la idea de la empresa Apple, él junto al cofundador empiezan a generar la idea de Apple, cómo la van a desarrollar, cómo la van a llevar a cabo. Ahora, él también empieza a pensar en el diseño de una PC que tenga, que sea más compacta básicamente, que sea más sencilla, que no sean tan grandes como las computadoras que se veían anteriormente, antes de que fueran personales. Cuando él ya lleva más tiempo en Apple, él necesita establecer un orden de trabajo, quiénes son las personas que van a estar con él en el equipo de trabajo. En el equipo de trabajo especializado para la creación de la Macintosh, que es una de las, digamos, pioneras en cuanto a la creación de máquinas o computadoras personales en Apple. Y adicionalmente empieza a buscar un gerente para la compañía con el fin de darle un rumbo, con el fin de tener un guía en cuanto a las decisiones administrativas. Luego de esto, aquí menciono que toma el control de la compañía nuevamente. Esto lo voy a dejar para un final, ya que pues para tener mayor congruencia con lo que estoy mencionando. Ahora, aquí en la parte de dirección menciono que en el 1977 se crea la Apple II, es cuando él establece esta nueva máquina con el fin de tener mayor éxito. Inclusive aquí puedo mencionar en parte que el éxito de esta Apple II viene de parte de Bill Gates, ya que fue parte fundamental para que la Apple II tuviera un éxito. Ahora, él toma la decisión basado en lo que les mencionaba, en buscar a un gerente. Él nombra al expresidente de Pepsi en aquel entonces como nuevo gerente, como nuevo administrativo, líder administrativo en la compañía. Y a principios de los años 2000 él toma la decisión de no solo enfocar a Apple a máquinas como computadores, sino adicionalmente crear dispositivos de reproducción de música como fueron los iPod y posteriormente los famosos iPhone en el año 2017. Ahora, ¿cuál es el proceso que él lleva a cabo con el fin de controlar, con el fin de establecer mejoras continuas en su compañía? Bueno, al principio él empieza con la venta de la Apple II, sin embargo, solo vende 200 computadores personales. En este caso, Jobs piensa rápidamente en que debe conseguir un procesador más rápido y que la PC, la computadora, fuera más atractiva. Ahora,
Como lo mencionaba, y aquí es donde viene a colación lo que vengo por acá. Él, dado el éxito que tuvo Microsoft, él decide visitar a Xerox. Aquí es donde él encuentra, y digamos que aquí es donde empieza a verse como la relación en que empieza de un control a nuevamente planificar. Toma lo aprendido que vio en Xerox y empieza a aplicarlo a sus computadores. Ahora, algo que no fue directamente hecho por Steve Jobs, sino que fue por el gerente de Apple en aquel entonces, fue, digamos, algo que muchos saben, es que en este caso impidió, bueno, decidió que Steve Jobs debería salir de la compañía, lo cual lo hizo. Y pues como le mencionaba, nuevamente y luego de varios años, él toma el control de la compañía. Ahora, concentrándonos ya por el lado de Bill Gates, por el lado de Microsoft, podemos destacar la planeación que él tuvo. Aquí menciono el Altair. El Altair fue, digamos, la primera, por decir así, computadora personal. Sin embargo, Bill Gates, siendo un visionario, planeó el desarrollo de un lenguaje de programación, lo cual era algo que necesitaba este primer artefacto tecnológico. Ahora, posteriormente, ya cuando empieza a tener mayor éxito, él tiene el plan de ingresar con IBM a generar mayor éxito en cuanto a la venta de computadoras personales. Y adicionalmente, esto sí fue una planeación y esto fue un hito, por si no lo sabían, y es que Microsoft, Bill Gates como tal, hizo parte para ayudar que Apple no se fuera a la bancarrota, que inclusive en aquel entonces era muy criticado porque se sentía que Bill Gates estaba monopolizando el mercado. Entonces digamos que eso fue una planeación muy estratégica con el fin de evitar que pues, primero Apple se fuera a la bancarrota y segundo que Microsoft se convirtiera en un monopolio, lo cual podría traerle malas condiciones legales, a mi consecuencias legales. Ahora, ¿cómo empieza a organizar dentro de su compañía cada uno de los elementos? Por ejemplo, en un instante él empieza el desarrollo de la software. Esto fue a través del establecimiento de un equipo de trabajo que le permitió generar la software. La software básicamente es un instrumento que se podían ingresar a las computadoras de Apple con el fin de que fueran más compatibles con ciertos lenguajes como procesadores de texto, de cálculo, etcétera. Ahora, luego que hace el acuerdo con IBM, empieza a desarrollar su propio sistema operativo. Ya les voy a mencionar cuál es, aunque ya deben de saber cuál es. Y empieza a establecer, a tomar decisiones. Empieza a crear su primer software para las computadoras. Esto sí ya es, digamos, al inicio, que es crea en Albuquerque su primera empresa, que es Microsoft como tal. Empieza, como les mencionaba, a vender softwares a Apple. Eso fue pues una decisión muy estratégica de él. Y como les mencionaba, empieza a generar su propio sistema operativo, el cual se llamó Microsoft iOS, que no solamente fue para IBM, y eso sí lo quiero destacar, él en un principio tenía muy claro de que este sistema operativo no iba a ser solamente para IBM, sino que también iba a ser para terceros. Ahora, cuando empieza a ver el proceso para crear la interfaz gráfica, él empieza a dar la orden a su equipo de trabajo previamente establecido de crear esta interfaz gráfica de usuario. Y es aquí como se genera o se crea Windows, muy famoso Windows, y posteriormente él también implementa dentro de su programa Windows programas o softwares propios, es decir, que vienen incluidos como tal con el sistema. Y como les mencionaba, en este caso Bill Gates aporta 150 millones de dólares en Apple con el fin de evitar que se fuera a la bancarrota. Por último, ¿cómo hace el control él? ¿Cómo encuentra la forma de ser más eficaz y eficiente? Por ejemplo, cuando él observa la Apple II, él ve una oportunidad para poder crear una mejor máquina, un mejor prototipo. Algo muy similar cuando sale la Macintosh. Él también observa la posibilidad de crear la interfaz de usuario, que como lo mencionamos, lo lleva a cabo a través de una planeación, una organización y una dirección. Y adicionalmente, ya esto pues como último, dado pues la polémica debido a su estado de monopolista, como lo mencionaban muchos, él empieza a mejorar su imagen a partir de ser un filántropo, apoyando fundaciones, creando su propia fundación y adicionalmente pues haciendo mayores aportes a la sociedad, que más que mediante invirtiéndole a Apple. Y con el fin, pues aquí para resumir, estos fueron como tal los videos y digamos los momentos en que se pudo observar planeación, organización, dirección
y como tal el control al interior de una compañía, y que inclusive en esto se lo puedo mencionar un poco en forma más personal. Muchas gracias.